biomoléculas, y esta parte se relaciona mucho con biología. Por eso es que les coloqué la sesión o el título de la sesión como química y biología. Okay, entonces vamos a ver química orgánica. Química orgánica, bueno, vamos a ver generalidades de química orgánica. Entonces, vamos a revisar, pues, un tema que se llama biomoléculas. Entonces, pues, a lo mejor a algunos les suena familiar el concepto. Probablemente lo relacionan más con biología. Sí, voy a compartir pantalla. Denme un minuto, por favor. Y les comparto pantalla. Vamos a comenzar con un par de generalidades en química. Y ya posterior, pues vamos a correlacionarlo con los temas de biología. Entonces, pues aquellos que vayan a área 2, área 1 también, les va a ayudar bastante. Entonces, solo déjenme ver si el audio está correcto en la transmisión. Ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe, sí se escucha bien. Ah, perfecto. Muy bien. Ok, entonces ahora sí, vamos a empezar. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar. Nosotros revisamos la tabla periódica y vimos pues algunos elementos, ¿no? Hidrógeno, helio, litio, boro, carbono, etcétera, etcétera. Entonces, pues todos estos átomos que nosotros vimos en la tabla periódica, pues se encuentran en el ambiente, en lo que nos rodea, en nosotros mismos. Entonces, unos 4 de estos principales pues eran carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, estos 4 elementos van a formar lo que conocemos como biomoléculas. Entonces, recordarán que bio significa vida y que las moléculas eran la unión de distintos átomos. En este caso, los principales son estos 4. Entonces, por eso se dice que los seres vivos, todos tenemos chon. Ustedes tienen chon, yo tengo chon, todos tienen chon. ¿Qué es chon? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿En qué forma tenemos estos átomos? Cuando yo les digo, ustedes tienen átomos, pues sí, pero ¿cómo? ¿Dónde? Ok, pues bueno, la primer biomolécula que vamos a tratar son los carbohidratos. Seguramente muchos han escuchado la palabra carbohidratos.
a lo mejor en un comercial, con el médico, en sus clases, alguna película, etc. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Bueno, pues son estructuras formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su mismo nombre lo dice, carbo de carbono, hidratos pues de hidrógeno. Uno de nuestros carbohidratos más comunes o más famosos es el carbohidrato llamado glucosa. ¿Han escuchado glucosa? ¿En dónde han escuchado la palabra glucosa? ¿En los azúcares? En los Es el azúcar azúcares. de la sangre, ¿que no? El azúcar también de la sangre. Es el azúcar que se encuentra en la sangre. Ajá. Es un azúcar. Bueno, los carbohidratos también se les conoce como azúcares. Justamente en la glucosa hay análisis que nos miden la glucosa. Como bien dijeron, es un tipo de azúcar que se encuentra en la sangre. ¿Por qué se va a encontrar en la sangre? Bueno, los carbohidratos todos cumplen una misma función en común. Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Entonces, nosotros requerimos glucosa, por eso es que se encuentra en la sangre. Tiene que encontrarse en la sangre, sin embargo, pues hay condiciones en las que la glucosa pues se encuentra por arriba de los niveles promedio, u otras veces se encuentra por debajo de estos niveles. Entonces, pues es muy importante para que todas nuestras células pues tengan energía. Todas las células que están en nuestro cuerpo, las neuronas, las de sus piernas, las de sus ojos, las de sus manos, las de sus huesos, todas requieren energía y todas están trabajando ahora mismo. Entonces requieren glucosa. Entonces, yo dije que la glucosa está hecha por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y podemos ver la estructura de la glucosa en la parte izquierda. Entonces, vean, la glucosa, lo que nosotros requerimos de energía, lo que está en el pan, los chocolates, el refresco, todos, la gran mayoría de los alimentos que comemos, pues tienen glucosa, y si no la tienen, nuestro cuerpo se encarga de producirla y de utilizarla. Entonces, vean, la glucosa tiene, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y el de acá arriba 6 átomos de carbono. Entonces podríamos escribir su fórmula química, carbono y un subíndice 6. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tiene mi molécula de glucosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos están presentes en la molécula? Son 6 también. Entonces, esta combinación de átomos y cómo se están arreglando, es decir, que uno H esté a la derecha, otro a la izquierda, etcétera, hace posible que nuestro cuerpo funcione. Nosotros al principio decíamos que los átomos forman parte de nosotros, de todo lo que nos rodea, de los alimentos, etcétera. ¿Cómo lo hacen? Pues de esta manera, formando moléculas que nos ayudan a subsistir, a vivir, a alimentarnos, etc. Del otro lado tenemos otro azúcar que es la fructuosa. También es un carbohidrato y vamos a ver más adelante sus funciones. Pero bueno, vean cómo es la combinación de carbonos, hidrógenos, oxígenos.
Combinaciones específicas nos dan grupos funcionales, como este que está aquí, el grupo formilo o el grupo aldehído. Estos OH se llaman grupos hidroxilo y este se llama cetona. No vamos a entrar como a detalle en esto porque hay una unidad de todo esto más adelante en química, pero creo que es importante que conozcamos un poquito de orgánica antes de entrar como ya más de lleno a ella. Entonces, pues a lo mejor algunos estos grupos funcionales sí les suenan como más familiares. Ok, entonces vámonos con las biomoléculas. Ok, entonces estábamos viendo las primeras biomoléculas que son los carbohidratos. Ahí. Ahora sí se ve el pizarrón. ¿Sí lo ven? Sí. Y en YouTube, déjenme ver si se ve. Ah, perfecto. Bueno, pues ni modo, tendrá que ser así. Ok, entonces. Ok, estábamos viendo los carbohidratos, ¿no? Entonces, los carbohidratos van a ser estos azúcares que me habían comentado. Y entonces van a estar formados por una unidad fundamental. Es decir, imagínense que los carbohidratos son muchas cadenas de sus unidades fundamentales que van a ser los monosacáridos. Entonces es como si ustedes tuvieran una cadena de estas de metal. Cada uno de esos eslabones se llamaría monosacárido en el caso de los carbohidratos. El monosacárido que me comentaron hace un momento era la glucosa. Sin embargo, también tenemos a la fructuosa y a la manosa. Maltosa, mejor conocida como maltosa. Maltosa es la unión de dos monosacáridos. La glucosa, la fructuosa. Sería la lactosa. Exactamente. La lactosa. La lactosa, gracias. Muy bien. Y entonces, cuando juntamos dos monosacáridos, pues vamos a obtener un disacárido. Un disacárido es la unión de dos monosacáridos. Ah, aquí es galactosa. Ok, entonces, si nosotros unimos, por ejemplo, glucosa con galactosa, entonces ahí sí voy a obtener lactosa, donde hemos visto. Gracias, Juan. ¿Dónde hemos escuchado a la lactosa? ¿Dónde han escuchado que alimentos? Yogures, leche. La leche. Leche, yogurt, etcétera, ¿no? Y entonces la lactosa pues va a ser un carbohidrato. La lactosa está formada nuevamente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, y cuando nosotros la consumimos, cuando tomamos un vaso de leche, un yogurt, etcétera, pues lo que hace nuestro organismo es dividir a la lactosa en dos, lo rompe y entonces
este es el que nos interesa, ¿verdad? Porque dijimos que esto es energía para nuestras células. Entonces, muchas personas se dice que son intolerantes a la lactosa. ¿Por qué? Porque no pueden hacer este romper a la lactosa en dos. Entonces cuesta muchísimo trabajo que el organismo pues haga esta división de glucosa y galactosa. Entonces, pues bueno, mucha gente es intolerante a la lactosa y se venden productos deslactosados. Es decir, puede ser que ya esté separada o que tenga la enzima, la sustancia que va a separar estos dos productos. O incluso se venden medicamentos que ayudan a poder tener las enzimas necesarias para hacer esta división. Y pues bueno, la gente pueda disfrutar de sus lácteos, pero también pues que no tenga estos malestares que provocan, ¿no? Que se inflame. Ok. Entonces, ¿qué otro disacárido conocemos? Tenemos la unión de glucosa más glucosa. Eso va a dar el Igual a maltosa. ¿Mande? ¿Qué no es maltosa? La glucosa más glucosa. Es otra forma de llamar a la manosa. Manosa o maltosa. Y glucosa más fructuosa. ¿Alguien se lo sabe? La sacarosa. La sacarosa es un tipo de azúcar que es muy dulce. Es justo con que endulzan las bebidas como los refrescos. Y esto porque se necesita menos cantidad de sacarosa para poder endulzar. Y en cambio, pues de azúcar normal, pues se necesitaría mucha más cantidad, ¿vale? Entonces vean, de esta manera es que los carbohidratos nosotros los podemos ingerir. Pero otra manera en la que nosotros podemos encontrar a los carbohidratos, ya les dije que eran la principal fuente de energía, ¿verdad? No, Sí. ¿Sí les dije? Ah, sí les dije. Perfecto. Ok, entonces nosotros necesitamos los carbohidratos para tener energía, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a un nutriólogo o a alguien con sobrepeso, lo primero que le quitan pues son los carbohidratos. Les quitan los tamales, exactamente. ¿Por qué? Pues porque ¿por qué me los quitan si yo requiero energía? O bueno, los disminuyen. Tal vez no los quitan del todo, sino los disminuyen. Entonces, ¿por qué pasa esto? Cuando nosotros ingerimos demasiados carbohidratos, cuando nuestro cuerpo pues recibe más cantidad de energía, de alimento, del que requieres para tus actividades diarias, entonces el cuerpo comienza a guardar el exceso. Entonces el exceso lo guarda en forma de grasa. ¿Y en dónde lo guarda? Pues en el abdomen, en las piernas, en los brazos. Entonces, cuando comemos en exceso carbohidratos, alimentos con carbohidratos, nuestro hígado se encarga de convertir
estos carbohidratos en lípidos o en grasas. Nuestro cuerpo no desperdicia nada. Entonces el cerebro le da la orden al hígado. Hígado, necesito que todo lo que venga en exceso lo guardes, porque no sabemos cuándo lo vamos a usar. Y el hígado dice, perfecto, ¿no? Entonces, una vez que en nuestro intestino delgado se absorben todos los nutrientes, pues el exceso se almacena en forma de lípido, pues en donde haya espacio. Y pues bueno, es por eso que sucede este exceso de, este sobrepeso. Cuando queremos hacer ejercicio, ir al gimnasio, bajar por cuestiones de salud, este sobrepeso, ¿qué hacemos? Pues aumentamos, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Y disminuimos la ingesta de carbohidratos. Como bien decían, les quitan la tortilla, el pan, o lo van disminuyendo, ¿no? Si antes te comías 2 panes, pues ahora solo 1 y así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos energía almacenada y lo que queremos es utilizarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Disminuimos carbohidratos, eso significa la flechita. Y entonces, cuando empezamos a hacer más ejercicio, nuestro hígado dice, híjole, ya está haciendo más ejercicio, requiere más energía, pero no la estamos obteniendo de la alimentación. Y entonces, ¿qué hacemos? Ok, el cerebro le dice, bueno, ahora toma la grasa que está en el abdomen, en las piernas, en los brazos, conviértela en carbohidrato, en glucosa, y de ahí vamos a obtener la energía que le hace falta para cumplir con sus actividades. Y entonces es cuando comenzamos a ver a bajar de peso, porque estamos utilizando la energía que ya estaba almacenada. No estamos gorditos, tenemos mucha energía almacenada y entonces tenemos que usarla. Ok. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Todo bien? Vale. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, si los carbohidratos son la principal fuente de energía, vamos con nuestra siguiente biomolécula, que son los lípidos o grasas. Bueno, pues estos van a ser nuestra principal reserva de energía. Ya platicábamos que cuando comemos grasas o carbohidratos en exceso, pues lo vamos a transformar en forma de grasa y se va a almacenar. Entonces, esas son nuestras energías de reserva, ¿vale? Ahora veamos el caso de, por ejemplo, algunos trastornos alimenticios como anorexia o bulimia. En el caso de la anorexia, pues es cuando se deja de comer. Y entonces, si no comemos, lo primero que va a hacer nuestro organismo es aumentar de peso. ¿Por qué? Primero aumenta peso. Bueno, pues eso pasa porque nuestro cerebro le dice al hígado, híjole, ¿sabes qué? Ya lleva mucho tiempo sin alimentarse. La próxima vez que entre comida, hígado, la vas a convertir en grasa. Nos vamos a ir preparando para ayunos prolongados. No sabemos cuánto tiempo va a tardar sin que vuelva a comer. Entonces, lo que entre lo conviertes en grasa. Y por eso primero vemos un aumento de peso. Pero ya cuando los trastornos alimenticios pues son sumamente
pues graves, cuando ya de plano pues es mucho tiempo de ayuno, entonces se comienzan a tomar las reservas de energía y entonces los lípidos, ¿no? Reserva de energía. Pero pues a veces ni siquiera con eso es suficiente. Y entonces pues ya se acabaron los lípidos, ya la persona ya no tiene pues grasita de donde poder tomar energía y entonces el cerebro dice, no, pues sabes qué, hígado, esto ya está muy grave. Ni modo, nos vamos a tener que empezar a comer las proteínas. ¿Y dónde están las proteínas en el cuerpo humano? En los músculos. Entonces, el último recurso del cuerpo para poder vivir es pues utilizar las proteínas. Y entonces, cuando se comienza a utilizar las proteínas, podemos ver a estas imágenes de las personas que prácticamente tienen la piel pegadita al hueso, porque ya utilizaron la última reserva de energía. Y entonces pues es cuando el cerebro no piensa en ti como en un individuo completo, sino más bien piensa en que todas las células requieren tienen las mismas necesidades, ¿no? Es decir, pues que se alimenten de glucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Que desechen su energía, que desechen lo que nos sirve, etcétera. Entonces el cerebro se está preocupando porque todo eso funcione. Entonces, pues bueno, si hay que usar las proteínas, ni modo, hay que usarlas. Y la bulimia, pues es muy similar. En este caso, suceden lo que conocemos como atracones de comida. Y entonces luego sucede que las personas pues se producen el vómito. Sin embargo, en nuestro estómago, ¿recuerdan cuál era el ácido que se encuentra dentro de nuestro estómago? Ácido clorhídrico. Exactamente, el ácido clorhídrico. Entonces, cuando esta persona se produce el vómito, pues este ácido se está regresando por aquí por el esófago y posteriormente pues llega a la boca donde están nuestros dientes. Y entonces el estómago tiene un recubrimiento de moco, de mucosa, que ayuda a que pues el ácido no rompa el tejido del estómago. Sin embargo, el esófago, que es el tubo que conecta la garganta con el estómago, ese no está diseñado para soportar el ácido, y mucho menos los dientes y la lengua. Entonces, las personas con bulimia, por lo general, pues van a tener problemas en sus dientes o los pueden perder y pueden llegar a generar pues cáncer de esófago. Recuerden que estos son trastornos y que se hacen durante largos periodos y por eso es que las consecuencias a la salud pues son tan graves. Entonces, algo importante que también hacen los lípidos es que son precursores de algunas otras sustancias importantes para nosotros. Por ejemplo, la progesterona. Precursores de hormonas. Por ejemplo, el colesterol. El colesterol es un lípido, principalmente pues está en las carnes, colesterol. Y pues bueno, también se puede medir los niveles de colesterol. No, los niveles no son malos, o sea, lo necesitamos porque gracias al colesterol se pueden formar dos hormonas muy importantes, la progesterona y la testosterona. ¿Recuerdan qué es la progesterona? ¿Para qué sirve? Testosterona. Es la hormona de la mujer para todas las funciones del hogar. Así es. La progesterona es la hormona
que tenemos las mujeres y que nos permite pues tener los caracteres sexuales secundarios, la menstruación, el desarrollo de los senos, la cadera, etc. Y la testosterona es la hormona que los hombres desarrollan pues para igual los caracteres sexuales secundarios, crear espermatozoides, ensanchamiento de espalda, barba, bigote, etc. Y entonces esta hormona nosotros la producimos gracias a un lípido, gracias al colesterol. Claro que en exceso pues el colesterol va a tener otras consecuencias pues no muy benéficas para nuestra salud. Y entonces, imagínense las chicas que tienen, o chicas o chicos que padecen de anorexia, ¿qué creen que pasaría con estos caracteres sexuales secundarios? En específico con la menstruación. ¿Qué creen que pasaría? Se pierde y deja de menstruar. Exactamente, se pierde, empieza a disminuir y pues, ¿por qué? Porque ya no hay de dónde hacer estas hormonas. Al final el cerebro pues va a decidir qué procesos son más importantes que otros. Y entonces, bueno, va a ir quitando pues aquello que no sea necesario. Como sea, pues va a intentar mantener a las células, a los tejidos con vida. Y sí, justamente vamos a tener esta desaparición que se conoce como amenorrea. Y en el caso de un varón que padezca anorexia, bueno, pues la cantidad de espermatozoides pues no va a ser suficiente para procrear. Entonces, pues de ahí la importancia de los lípidos, ¿no? Y ahora, ¿por qué esto tiene que ver con química? Bueno, la estructura química de un lípido es que está formado por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerina o glicerol. Entonces, vamos a dibujar la molécula de glicerina. Es más o menos así, pues no más o menos, es así. Entonces vean, nuevamente estamos con una cadena de carbonos y otra rodeada de oxígenos y de hidrógenos. Y entonces cuando yo les decía, pues todos estamos hechos de chon o todos tenemos chon, pues es porque estos átomos aquí es donde los podemos encontrar en estas biomoléculas. Y entonces vamos a ver los lípidos. Esta es mi molécula de glicerol o glicerina. Ay, me faltó un hidrógeno. Y esta es mi molécula de ácidos, bueno, mis 3 moléculas de ácidos grasos. Y entonces, cuando estos se unen, van a formar un lípido. ¿Cómo se van a unir? Mediante una reacción química. Recuerden que cuando vimos reacciones químicas, pues vimos que se formaban enlaces. ¿Y cómo eran los enlaces? Pues compartíamos electrones. Bueno, pues aquí va a suceder exactamente lo mismo. Este hidrógeno se va a sentir atraído por este grupo OH. Ay, perdón, me equivoqué. Este de aquí con este de acá. Y entonces, si tengo un OH con un hidrógeno, a esa molécula, ¿cómo se le puede llamar? Agua. La molécula del agua. Por eso se dice que se hacen fuentes de agua, ¿verdad? Entonces estamos formando agua, ¿vale? Entonces nuevamente lo voy a poner de otro color. Este OH se va a unir con este hidrógeno
y otra molécula de agua se va a formar, ¿no? Ya llevamos formadas 2 moléculas de agua. Y la siguiente, pues nuevamente. Entonces, ahora este lípido, para formarse, además de necesitar 3 ácidos grasos y un glicerol, va a liberar 3 moléculas de agua. Estos picos que ustedes ven del lado derecho, cada uno va a representar un carbono. Es otra forma de representar estas cadenas de carbono, pero pues de una forma como más sencilla. No tengo que estar escribiendo carbono, hidrógeno, sino que yo ya sé que en cada una de estas esquinas pues hay un carbono. Al principio sí escribí el grupo funcional, COOH, que es como lo que le da la característica. Es un grupo ácido carboxílico, este de aquí. A esa combinación de COOH se le conoce como ácido carboxílico. Es por eso que el nombre de esta molécula pues es ácido graso. Y bueno, pues el glicerol tiene 3 grupos OH y cada uno se va a unir, cada hidrógeno de estos grupos se va a unir con un OH del grupo ácido carboxílico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cuando estos se unan, estas 3 moléculas de agua, pues se van a ir por acá, son libres, y entonces, ¿qué va a suceder con lo que tenemos, pues digamos que con el sobrante, ¿no? Con las moléculas sobrantes? Pues nuevamente, recuerden que los átomos requieren completar su octeto, ¿verdad? Requieren ser estables. Y en el momento en el que se fueron las moléculas de agua, pues entonces quedaron electrones libres. Y entonces, ¿qué va a pasar con estos electrones? ¿Qué creen que sucedan? ¿Se van a atraer o no? Sí. Estos electrones se van a atraer y entonces van a formar un nuevo enlace, ¿vale? Entonces, ¿mandé? ¿Se volvería en O2? Lo podríamos colocar con esa fórmula de O2. Sin embargo, voy a colocarlo Dióxido de carbono, ¿no? No, dióxido de carbono no. Porque estos recuerden que están unidos a otros átomos. Recuerden aquí los puntitos, significa que tienen otros carbonos ahí juntos, ¿vale? Este oxígeno, que estoy remarcando, lo voy a colocar abajo. Ese oxígeno estaba unido con un doble enlace. Por eso, pues bueno, lo voy a escribir ahí abajo solamente para hacer hincapié en que este carbono quedó libre cuando su molécula de agua que se formó, pues se fue. Y como quedó libre, pues se unió con el oxígeno. Y en los 3 carbonos va a pasar lo mismo. Quedaron libres, quedó con un bracito libre. El oxígeno también quedó con un bracito libre y pues se unieron. ¿Cómo se llaman esos bracitos? Electrones. Y entonces a esto le vamos a llamar ácido graso. Ya no va a ser glicerol más ácidos grasos. A esta nueva molécula se va a llamar triacilglicerol o también llamado triglicérido. Y ese es un ácido graso. Esta parte de aquí, donde están todos estos carbonos y oxígenos,
en biología lo vamos a representar como una bolita. Esto es la bolita. Y estas cadenas de carbono las vamos a representar como unas colitas. En biología, por lo general, utilizamos este tipo de dibujos que pues nos permiten ahorrar tiempo. Imagínense pues dibujar esta estructura pues muchísimas veces, porque esta se encuentra en la membrana de la célula, pues no acabamos, ¿no? Entonces es mucho más sencillo dibujarla como una bolita y su colita. Hasta aquí, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Pregunta? No. Vale, muy bien. Entonces, ¿dónde tenemos lípidos en nuestro cuerpo? Además de los que almacenamos en forma de grasita en nuestro abdomen. Bueno, pues los lípidos se encuentran en nuestra célula. Los lípidos se encuentran en la membrana celular. Nuestra membrana celular, la de cada una de nuestras células, tiene o está formada por una bicapa lipídica. Bicapa lipídica. Bi significa dos. ¿Dos qué? Dos capas de qué? De lípidos. Recuerdan que un lípido lo vamos a dibujar de esta manera. Bueno, la estructura o los átomos que forman la cabecita de estos lípidos, ese carbono, hidrógeno, oxígeno, esa cabecita va a ser hidrofílica. Hidro significa agua y filos significa amor. Entonces la cabecita, que es hidrofílica, le gusta el agua, le gusta, se siente atraída por el agua, es su crush. Y aquí sí le hace caso. Y entonces la colita, las colitas que dibujé de carbonos, esas se van a llamar, van a ser la parte hidrofóbica de nuestro lípido. Hidro, otra vez agua, y phobos o fobia, pues que no le gusta. Entonces, esta parte hidrofóbica va a querer estar lejos del agua, le cae mal, no la tolera. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque esto es muy importante para nuestra membrana celular. Recuerden, cabecita hidrofílica y la colita hidrofóbica. Entonces, dijimos que nuestra membrana está formada por una bicapa lipídica, la membrana de nuestras células. Sí, es aguafóbica. Entonces, la membrana celular es como si fueran las paredes de su casa. Estas pues los van a proteger del frío, de la lluvia, pero también ustedes pueden entrar y salir cuando quieran. Y entonces nuestra membrana celular también va a tener esa posibilidad, dejar entrar o salir. Deja entrar nutrientes, pues salen desechos o algunos agentes patógenos. Y entonces vamos a tener estos canales de entrada y salida.
Entonces, más o menos así. Se vería más bonito en la presentación que no me deja compartir. Pero bueno. Entonces, aquí vamos a tener que estamos adentro de la célula. Y Lo voy entonces... a copiar, no cambie. ¿Mande? Lo voy a copiar, no cambie. Ah. No cambie. No voy a cambiar todavía. Y aquí estamos fuera de la célula. Entonces vean, fuera de la célula pues es un ambiente húmedo, ¿no? Y entonces como es un ambiente húmedo donde seguramente pues hay agua, por eso las cabecitas que son hidrofílicas pues están dando pues ahora sí que la cara, ¿no? Del lípido. Entonces, ¿por qué? Pues porque les gustan. Pero pues la parte que está dentro de la célula pues también está en contacto con agua, y entonces por eso nuevamente la cabecita está aquí adentro. Hace un momento ustedes me hablaron de carbohidratos, de la glucosa. Entonces imagínense que pues nuestra célula requiere glucosa, y entonces la glucosa pues quiere atravesar la membrana. Aquí está nuestra glucosa. Entonces, La atraviesa con ayuda de la insulina, ¿no? así es. La insulina es una enzima, un compuesto químico llamado enzima, que ayuda a que la glucosa pueda entrar a la célula. Muchas gracias. Y entonces, pues la insulina es como la llave que abre la puerta de la casa. Entonces la llave embona perfectamente en esta proteína que puede permitir el paso de la glucosa, y entonces pues adelante, ¿no? Entra la glucosa, y una vez adentro pues ya nuestro organismo, bueno, los organelos de la célula ya se encargan de llevarla a la glucólisis, ciclo de Krebs y todas estas cosas, ¿no? Pero no. Entonces, pues bueno, vean, los lípidos los necesitamos para, bueno, más bien se encuentran dentro de todas nuestras células. O por ejemplo, en el sistema nervioso, nuestro cerebro, por ejemplo, si ustedes están calentando tortillas y de repente quieren voltear la tortilla, ¿no les pasa que luego se queman y ya andamos así moviendo la mano de wow? Bueno, pues la movimos rápido porque hubo un impulso, ¿no? Nuestro dedo bueno, los nervios de nuestro dedo sintieron ese calor, ese impulso fue directo al cerebro y el cerebro dio la orden, quita la mano de ahí. Bueno, pues eso sucedió gracias a que nuestros nervios están rodeados de grasita, de lípidos, y entonces eso permite que esta electricidad o esta corriente, que este estímulo nervioso pues viaje tan rápido como lo necesario para que pues quitemos la mano al instante. Entonces de esta manera es que tenemos lípidos. ¿Y los lípidos de qué están hechos? Pues yo les dibujé carbono, hidrógeno, oxígeno, y estos se unen y demás, ¿no? Ok, entonces pues bueno, de esta manera es como se relaciona la química con la biología. Hasta aquí vamos bien. Sí, todo bien. Sí. Ok. Ok. Vale. Bueno, gracias, Ileana.
vamos a ver otra biomolécula. Ya vimos carbohidratos, ya vimos lípidos y nuestra siguiente biomolécula son las proteínas. Las proteínas están hechas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es aquí donde entra más completo el chon. En las proteínas se encuentra el nitrógeno. Entonces, la unidad fundamental de las proteínas van a ser los aminoácidos. Fundamental. La unidad fundamental son los aminoácidos. Igual que los carbohidratos, que su unidad fundamental eran los monosacáridos, en las proteínas son los aminoácidos. Y entonces, pues la unión de distintos aminoácidos lo voy a abreviar como AA. La unión de distintos aminoácidos pues genera proteínas. Las proteínas pueden cumplir diferentes funciones. Pueden tener la función de una enzima. La enzima es un catalizador biológico. ¿Qué es un catalizador? ¿Alguien recuerda? Se encargan de acelerar las reacciones, ¿no? Un catalizador acelera una reacción. Entonces, pues una reacción que podría llevar meses, con ayuda del catalizador se puede hacer en segundos. Y entonces esa es la función de las enzimas. Y las enzimas son proteínas. Y hace un momento me dieron un ejemplo, la de insulina. Y entonces decíamos, la insulina permite la entrada de la glucosa a la célula. La insulina es la llave que permite abrir el canal para que la glucosa pueda entrar. Pero, ¿qué pasa si mi cuerpo no genera la insulina? Pues entonces la glucosa no va a poder entrar a las células y solamente va a estar dando vueltas en el torrente sanguíneo. Entonces, es cuando me miden la glucosa y de repente, usted tiene la glucosa muy alta. ¿Por qué? Pues porque no se ha absorbido. A lo mejor mi cuerpo no está generando la insulina suficiente o la que está generando pues no es la correcta. Como cuando intentas abrir la puerta con otra llave, no se puede. Si mi insulina que genera mi páncreas en este caso, pues está mal, entonces pues no va a poder, la célula no la va a reconocer y dice, no, pues esta no es la llave que abre. Y entonces la glucosa pues no va a poder entrar a las células, no va a poder ser absorbida y entonces voy a tener niveles muy altos de glucosa. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues inyectarme glucosa. Inyectarme insulina. Comprar insulina artificial, ya generada como medicamento, inyectarla y sustituirla, pues la que mi cuerpo no genera o la que está generando mal. Tener poca insulina, sí, también nos puede generar alguna enfermedad, pues si no se genera la suficiente insulina, nuevamente tengo ese problema, ¿no? De que mi glucosa pues no se absorbe. Entonces, por lo general esto pasa pues en la diabetes tipo 2. Y pues ya son
a personas pues que se tienen que controlar con algunos medicamentos que se llaman hipoglucémicos para disminuir la glucosa o pues ya inyectarse insulina. Entonces, la insulina pues es apenas una enzima de muchísimas que tenemos, y pues de todas tienen una función importante. Se puede generar de más, puede ser cuando igual el cuerpo no está acostumbrado como a un ritmo a un horario de comida, o cuando comemos demasiados dulces o demasiadas chocolates o cosas así. Sin embargo, el que se genere de más, pues igual se regula, o sea, no hay como mucho problema, hasta donde yo sé. Pero bueno, hay otras enzimas igual de importantes que la insulina, que pues también van a cumplir una función, y si no se encuentran, pues va a haber consecuencias en la salud. ¿Y de dónde van a salir esas proteínas? Bueno, de mi alimentación, de carbohidratos, hidrógenos, oxígeno, nitrógeno, que yo pueda consumir. Entonces, otra función que tienen las proteínas, pues son de transporte. La más importante, pues es la hemoglobina. ¿Alguien ha escuchado de la hemoglobina? Sí. Está en la sangre, exactamente. Transporta el oxígeno, ¿no? Transporte oxígeno. Así es. Se encuentra en la sangre, y entonces la hemoglobina es una combinación de todos estos átomos, pero el que se encarga de tomar al oxígeno y llevarlo pues a donde vaya el torrente sanguíneo es el hierro. Este átomo se encuentra en el centro de nuestra proteína, y entonces pues el hierro se une al oxígeno. ¿Dónde? En los pulmones. Y entonces cada vez que nosotros respiramos, entra oxígeno a nuestros pulmones. En nuestros pulmones hay torrente sanguíneo que, bueno, toma el oxígeno. Ahí va la hemoglobina con su átomo de hierro en medio. Y entonces, pues bueno, ya lo lleva a donde se requiera. Y pues esto también hace que nuestra sangre sea de color rojo. Entonces el hierro hace que nuestra sangre sea de color rojo. Pero algunos insectos, pues no todos tienen la sangre roja. Algunos tienen sangre de color azul. Bueno, pues porque ellos no tienen hierro, ellos tienen cobre. Como los cangrejos. Ándale, como los cangrejos. Exactamente. O algunos reptiles también. Ellos, su proteína no se llama hemoglobina, la verdad no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, tienen una sangre de color azul por el átomo de cobre. Entonces, una forma también que tenemos de reconocer a los átomos, pues son por los colores que producen cuando se mezclan con otras cosas, ¿vale? Y bueno, hay otras funciones de las proteínas además de estas, pero pues bueno, creo que son como las más importantes. A ver, déjenme ver si no se me está pasando algo. Sí, se me estaba pasando algo. Ok, las proteínas dijimos que están formadas por aminoácidos, ¿no?
Entonces, ya puedo cambiar de página. Alguien sigue. Sí. Vale, gracias. Sí. Ok, entonces, dijimos que las proteínas están formadas de aminoácidos. Bueno, pues los aminoácidos tienen una estructura. Tienen un grupo amino. Y fíjense que el grupo amino es aquel que lleva el nitrógeno. Y tienen un grupo ácido carboxílico o grupo carboxilo. Grupo carboxilo tiene nitrógeno y acá pues seguramente tendrán más carbonos. Le vamos a poner R porque R es como la continuación de cadenas de carbonos, ¿vale? Entonces, un aminoácido se va a unir con otro mediante un enlace peptídico. ¿Okay? Se unen por medio de enlaces peptídicos. ¿Cómo sucede este enlace? ¿Se acuerdan cómo le hicimos al unir el lípido de glicerol más 3 ácidos grasos? Pues bueno, ahora vamos a unir un aminoácido con otro. Todos tienen en general esta estructura de amino, grupo amino y grupo carboxilo. Entonces, pues voy a dibujar otro aminoácido de este lado. Lo voy a dibujar de manera desarrollada. ¿Qué es esto? Bueno, pues que ahora sí voy a colocar en su lugar pues a cada átomo. Si se fijan en el color verde, pues yo lo escribí como de manera abreviada. Pero es lo mismo. Si lo ven, aquí está nuestro nitrógeno en morado con 2 hidrógenos y en verde pues que coloqué H2N. En morado coloqué al carbono unido con un oxígeno por un doble enlace, con un oxígeno y a su vez con un hidrógeno. Y es una C, 2 oxígenos y un hidrógeno, ¿vale? Es lo mismo. Pero, bueno, para hacer esta reacción, creo que lo más conveniente es que ustedes puedan ver ese desarrollo. A ver, así está. Entonces, vamos a unir el aminoácido verde con el aminoácido morado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo lo van a hacer ellos? Bueno, pues este grupo OH en color verde se va a unir con el hidrógeno morado, uno de los hidrógenos morados que están pegados al nitrógeno. Y esto, nuevamente, ¿qué va a formar? HHO. Se va a formar agua y esta pues se va a eliminar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues nuevamente el nitrógeno y el carbono que sostenía al oxígeno, pues van a quedar con electrones libres. Entonces, cuando esa agua se fue, el carbono quedó con un electrón, el nitrógeno también, y entonces estos electrones se atraen, se unen y forman un enlace. Entonces, este nuevo enlace que se va a formar recibe el nombre de enlace peptídico. Entonces aquí estos electrones se van a compartir
formando un enlace, y a eso es a lo que llamamos enlace peptídico. ¿Alguna duda hasta este punto? No. Vale. Ok, perfecto. Entonces, a ver. Vamos entonces con nuestra siguiente biomolécula. Vamos a tener a los ácidos nucleicos. Y de estos vamos a tener dos: ADN y ARN. ADN y ARN. ¿Qué significa ADN? Ácido Ácido desoxirribonucleico. Dale. Ácido desoxirribonucleico. Creo que es desoxirribonucleico, ¿no? Desoxirribonucleico, sí. Sí, muchas gracias. Por eso lo abreviamos. Y entonces, en el otro lado, déjenme colocarlo de otro color. Vamos a tener al El otro es ácido ribonucleico. Se han estado estudiando muy bien. Ácido ribonucleico. Desoxirribonucleico. Aquí es una U, ¿verdad? Ribonucleico. Ok, después de este trabalenguas. Bueno, ácidos nucleicos, el ADN se encuentra en el núcleo. ¿Núcleo de quién? De la célula. ¿De qué está hecho el ácido desoxirribonucleico? Ah, perdón, acabo de ver en el chat la pregunta de por qué se enlaza, ¿por qué se llama enlace peptídico? Híjole, la verdad ahorita no me acuerdo, pero deje que llegue la idea a mi cabeza y les digo. ¿Alguien recuerda por qué? Tiene algo que ver con... Por lo de la unión, ¿no? De un aminoácido con un aminoácido, y se libera una molécula de agua y el carbono se une con el nitrógeno. Sí, me parece que eso tenía el nombre de péptido, si no mal recuerdo. Pero déjame checar. Y ahorita lo reviso. Gracias. Ok. El ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo de la célula y va a estar formado por un azúcar desoxirribosa. Un grupo, Una base nitrogenada, ¿no? una base nitrogenada y un grupo fosfato. Grupo fosfato. Ok. Y el ácido ribonucleico pues va a estar formada por una azúcar ribosa, nuevamente una base nitrogenada
Ujú. ¿Y qué más? ¿Qué se me está olvidando de la ARN? Su formación. Mm, ok. Ujú. El ADN tiene una doble cadena y el ARN tiene una cadena simple. Ujú. ¿Un enlace fosfodiéster? Sí, le falta un grupo fosfato. En el ARN Ah, o no, no, en el no. ADN. No estaba viendo el ADN. Ah, ok. Y me habían dicho el enlace fosfodiéster, ¿no? Es con el que están unidas las bases nitrogenadas, ¿verdad? Y el ácido desoxirribonucleico contiene 4 nucleótidos, que son adenina, timina, guanina y citosina. Ándale. Y el ADN también va a tener 4, ¿verdad? Solo Sí, cambian por uracilo. Ándale. Hay adenina, citosina, guanina y uracilo. Y en el ADN tenemos adenina, citosina, guanina, guanina y timina. Ok, entonces el ARN, ¿dónde se encuentra? Lo que sucede es que tenemos 3 tipos de ARN. Este no va a estar como en un solo lugar como el ADN. ¿Alguien recuerda los tipos de ARN? el Son el mensajero mensajero, de transferencia el Ujú. transportador, ¿no? El y el transferencia ribosomal. y ribosomal. Entonces tenemos 3 tipos de ARN: mensajero, de transferencia y ribosomal. Entonces el ribosomal pues se va a encontrar en un organelo celular que se llama ribosoma. Y el mensajero va a viajar del núcleo al citoplasma de la célula, y el de transferencia pues va a estar en el citoplasma. Ok. Ok, otra cosa. El ADN está formado por una doble cadena. Este tiene una doble cadena. Y el ARN, los 3, pues tienen una cadena sencilla. Entonces, esta es una célula y pues vamos a entrar al interior de la célula. ¿Se acuerdan que dijimos que las proteínas, por ejemplo la insulina, funcionan como enzimas? ¿Dónde se generan estas proteínas? Pues dentro de las células. Y dijimos que las proteínas eran una cadenita de aminoácidos, ¿vale? Entonces vamos a pensar que vamos a generar insulina. Entonces, vamos a la célula, vamos a ingresar a la célula, y entonces aquí están todos sus organelos: el núcleo, la membrana, mitocondria. Entonces, en el núcleo es donde se encuentra nuestro ADN. El ADN está formado por, está enrollado y ordenado en algo que conocemos como cromosomas. Los seres humanos tenemos 23 pares. Si son 23 pares, es decir, que en total tenemos 46 cromosomas. ¿Chale? Entonces,
El cromosoma es esta estructura formada por ADN enrollado. Entonces, si nosotros comenzamos a desenrollar el cromosoma, todo esto es ADN. Estas bolitas de color naranja se llaman histonas y también son una proteína que nos ayuda como a mantener el cromosoma en ese orden. Entonces, aquí vemos nuestro ADN que está formado por una doble hélice. Y estos palitos de colores que vamos a ver como más de cerca en un momento son los nucleótidos de los cuales me hablaban: adenina, citosina, timina y guanina. Entonces, a esa parte que brillaba hace un momento le vamos a llamar gen. El gen es solamente una parte del ADN que va a tener una instrucción. En este caso tiene la instrucción de formar insulina, de en qué orden va a ir la insulina. Y así tenemos instrucciones para todo. Instrucciones para que tu cabello sea negro, rojo, castaño, que tu piel sea clara, oscura, para todo. Para generar el ácido clorhídrico de nuestro estómago, para que nos crezca cabello, para que produzcamos saliva y las otras enzimas. Todo se encuentra en el ADN. Bueno, pues vamos a ver cómo se leen estas instrucciones. Aquí va a llegar una enzima. Recuerden que las enzimas son proteínas. Esta enzima se llama RNA polimerasa. No es RNA, es una enzima que lleva ese nombre y que nos va a ayudar a separar esa doble hélice del ADN para poder leer la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Esto. Ese orden en el que están las bases, los nucleótidos, es la instrucción. Dice timina, adenina, citosina, guanina, timina. Este orden en específico es el que nos va a dar la insulina en este ejemplo. Ahora, vean que llegan otros nucleótidos y entonces timina se une con adenina. Adenina se une con uracilo. ¿Y quién dijimos que tenía uracilo? El ARN. Entonces, estos nucleótidos corresponden a un ARN. ¿A cuál? Al mensajero. Está leyendo el mensaje que tiene el ADN. Entonces, siempre se va a unir adenina, timina, citosina, guanina. Aquí fíjense, yo les dije adenina, timina, pero en el ARN pues no tenemos timina, entonces es adenina, uracilo. Y entonces el ARN está leyendo esta instrucción. Si el ARN mensajero lleva citosina, es porque en el ADN había guanina. Si el ARN lleva adenina, es porque en el ADN había timina. Dijimos que estos siempre van juntos. Mande, ¿alguien quería compartir algo? No, solo estaba repitiendo que adenina, timina. Ah, ok. No. Adelante si quieren comentar algo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, si siempre vamos a tener adenina con timina, si mi mensajero lleva adenina, pues entonces el ADN, en la cadena original, pues llevaba timina. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok, entonces llega todo el ARN, se lee todo el gen, solo va a ser una parte. Hay maneras en las que se puede determinar dónde empieza y dónde termina un gen. Entonces, pues ahí está el RNA mensajero, ya lleva la secuencia de nucleótidos. Y entonces ahora este ARN mensajero saldrá del núcleo.
va a salir del núcleo llevando el mensaje de necesitamos hacer insulina porque está comiendo muchos chocolates. Y entonces lo lleva al ribosoma. Entonces el ribosoma empieza a leer esos mensajes y llega el ARN de transferencia con el aminoácido. Ahora vean, esta combinación UCA corresponde a un aminoácido en específico. A esta combinación de 3 nucleótidos se le conoce como triplete. Entonces, el triplete UCA corresponde, voy a inventar, a un aminoácido llamado, no sé, fenilalanina. Bueno, pues aquí está. Entonces, aquí ya viene y entonces así es como se empieza a leer. Vean, el ARN mensajero dice adenina, guanina, uracilo. Dijimos que si el ARN mensajero llevaba adenina es porque en la cadena original había timina, ¿cierto? Porque siempre se unen timina y adenina. Pero, pues como estamos hablando de ARN, pues él no lleva timina, lleva uracilo, pero es como el equivalente. Guanina siempre con citosina y uracilo o timina siempre con adenina. Entonces, cada uno de estos tripletes corresponde a un aminoácido distinto. Entonces se va leyendo y se va uniendo cada aminoácido, cada secuencia. Entonces, una vez que se termina de leer este gen, pues sale esta cadena de aminoácidos que es la proteína. Si estamos hablando de insulina, pues bueno, ya hicimos insulina. Y entonces, ok, pues bueno, cada una de esas bolitas es un aminoácido. Ahí la bolita número 1 es glicina, valina, etcétera, etcétera. Pero esa secuencia que tiene, ese orden en el que están acomodados, es lo que hace la insulina. Si este orden no se respeta, si no están en ese preciso orden, entonces no va a funcionar la insulina que mi cuerpo genera. Y si está mal el orden, entonces es porque las instrucciones que se leyeron del ADN pues están equivocadas. Y entonces hace un momento en el video pues observábamos cómo el ADN daba esta secuencia de adenina, citosina, timina, etc. Entonces de ahí es de donde venía el ARN y pues colocaba el aminoácido correspondiente a esa secuencia. Entonces, muchas personas que no pueden, bueno, que tienen problemas con la insulina es porque su insulina no está en el orden correcto. Las instrucciones están mal. Y esto, pues, puede ser genético, hereditario, como pues muchas enfermedades. Entonces, pues todo eso tiene que pasar para que nosotros podamos degustar un chocolate, un pan y pues podamos utilizar ¿cómo se llama? La glucosa, que al final pues entregue todo eso a nuestra célula. Entonces les voy a compartir otra pantalla. A ver si se puede. Ok.
Aquí estamos viendo la imagen de la célula. Tiene núcleo y mitocondria, ahí nos dice. Aquí están nuestro ADN en el lado izquierdo, timina, adenina, la doble hélice, etc. Y acá estamos viendo los cromosomas, ¿no? Los pares de cromosomas. Entonces, yo les decía, tenemos 23 pares, es decir, en total 46 cromosomas. Y el par 23 es el que define nuestro sexo biológico. En este caso tenemos XY, que corresponde al cromosoma de un varón. Y en el caso de las mujeres, nuestro cromosoma es XX. Las mutaciones también son comunes. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, una muy característica, pues es el síndrome de Down. El síndrome de Down es una mutación causada porque en el par número 21, en lugar de haber 2 cromosomas, hay 3. Y bueno, esos son errores que tienen nuestras células en un proceso de división celular. Y pues que nosotros no podemos saber en qué momento se realiza. Y claro que también nuestro cuerpo, nuestras células, pues cometen errores, pero también tienen la manera de solucionar algunos. Ok, pues bueno, estos son otros compuestos, ADN y ARN, que se encuentran dentro de nuestra célula, dentro de nuestro organismo, y que al final están hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y bueno, hay otras mutaciones que pues también se llevan a cabo. Ok. Entonces, esta fue otra biomolécula, los ácidos nucleicos. Entonces, vimos carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Me falta alguno? Recuérdenme si me falta alguna biomolécula. Los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos forman parte de las proteínas. Creo que no. Carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos. Pues bueno, viene un pequeño apartado sobre vitaminas, que pues bueno, igual tienen funciones en el cuerpo. Digo, todos hemos escuchado vitamina C, vitamina E, vitamina D. Y pues bueno, estas vitaminas también están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y pues cada una de estas vitaminas pues sirve para una función distinta en el cuerpo. Ok. Vale. Pues ya nada más para recapitular. Carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Y su unidad fundamental, ¿cómo se llamaba? Monosacárido. Y los carbohidratos pues son la principal fuente de energía. Nuestro siguiente fueron los lípidos, que están hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno.
están formados por 3 moléculas de ácidos grasos más una de glicerina o glicerol. Y pues bueno, son principalmente almacén de energía. Y pues bueno, tienen otras funciones, son precursores de algunas hormonas. Luego teníamos las proteínas. Su unidad fundamental son los aminoácidos. Y estos están unidos por un enlace peptídico. Mira cómo es un buen helado. Voy a poner aquí aminoácidos unidos por enlace peptídico. Y peptídico. Ok, y ay, qué feo escribir peptídico. Okay. Y pues bueno, tienen funciones como enzimas, funciones estructurales, de transporte y otras. Y por último, los ácidos nucleicos, que vamos a tener 2, ADN, ARN. Del ARN tenemos 3 tipos: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Y del ADN pues solamente hay un tipo y pues tiene doble cadena, doble hélice, y el ARN es cadena sencilla. Y claro, se diferencian en las bases, ¿no? ADN tiene timina, citosina, guanina y adenina. Y el ARN tiene timina, el ARN tiene citosina, guanina, adenina y uracilo. Ok, y pues bueno, estas biomoléculas es la manera en la que los átomos pues forman parte de nosotros. Ya vimos que todas ellas tienen funciones súper importantes para nuestra subsistencia y para nuestra estructura. Ok, ¿alguna duda, pregunta, algo que quieran compartir de la clase? Claro. Ya si quieren